Ahí estamos en vivo a partir de este momento. Soy el pastor Ángel Ferreira y junto a mi querida esposa Melanie estamos compartiendo desde Buenos Aires, Argentina, este programa titulado Las ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿sí? Vamos a estar compartiendo este estudio bíblico, un estudio bíblico muy hermoso. El bautizado es el título que vamos a estar compartiendo en este día. ¿Qué vamos a hacer primeramente? Gracias a aquellos que se suscriben a nuestro canal. Vamos primeramente a orar para recibir esta palabra. Así que desde ya te bendecimos a todos en el nombre de Yeshua, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bueno, te doy gracias, Padre Eterno, por este día. Gracias porque enviaste a Cristo Jesús. Y gracias a Cristo Jesús por dar la vida por nosotros y enviarnos el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y basado en tu verdad compartiremos tu palabra para grandes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a estar compartiendo entonces esta enseñanza para todos vosotros a través de la radio. Desde ya queremos que a través de esta enseñanza ustedes las compartan también y reciban todas las bendiciones que el Señor nos regala. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 3, en el versículo 26 al 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es palabra de nuestro Señor. Observemos entonces que la palabra nos dice, pues todos, absolutamente todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Eso es algo muy hermoso, maravilloso, que es muy importante, que nosotros tenemos que aprender y compartir con los demás. ¿Sí? Voy a arreglar acá. Ahí estamos. A través de esta enseñanza, queridos hermanos, nosotros vamos a aprender, y mi propósito es compartirles a todos vosotros lo que es el bautismo. Acabamos de escuchar la palabra del Señor que nos dice en Gálatas capítulo 3, del 26 al 27, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. O sea, la fe, Romanos 17, es por el oír, y el oír la palabra de Dios. El versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, la vestidura de Cristo es una prédica que hice en algún momento, es muy linda, pero acá nos habla de esa vestidura que todos recibimos a través del bautismo. ¿Qué tenemos que entender del bautismo? Vamos a hacer el desarrollo. Hoy vamos a aprender, por ejemplo, qué significa el bautismo que se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el bautismo que se hace en el nombre de Cristo Jesús. Muchas personas me preguntaron, ¿es bíblico que todos sean bautizados, incluso los niños? Todo eso lo vamos a aprender hoy y va a ser la Biblia, va a ser el Espíritu Santo de Dios quien hable para que seamos todos juzgados por el mismo Espíritu si algo hacemos mal. Anoten así para ir a este desarrollo. En Hechos capítulo 2, versículo 38, dice la palabra del Señor. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Ustedes observen que recién yo he leído que en Gálatas capítulo 3 dice, pues todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo se estáis revestidos. Entonces vemos acá a Pedro, que en Pentecostés bautiza en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Por qué lo hace en el nombre de Jesucristo? Como muchos tienen dudas, dice, pero ¿por qué él lo hizo en el nombre de Jesucristo? Y todos dicen, es erróneo ese bautismo. Y déjame decirte que la Biblia no tiene error. Nosotros somos los que malinterpretamos los pasajes. En Colosenses capítulo 3, 17 se aclara por qué Pedro utiliza el nombre de Jesucristo. Y dice en Gálatas capítulo 3, versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, o sea, todo lo que vaya a ser un nombre de Dios, sea de palabra o de hecho, dice, hacerlo todo en el nombre del Señor, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Cristo Jesús, dando siempre gloria y gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces vemos que Pedro está implementando el nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, porque todo lo que se tenía que hacer desde la partida de nuestro Señor Cristo, dejándolos a ellos como discípulos, era en el nombre de Jesucristo.
Pero alguien me dirá, pero Jesús dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ya vamos a llegar a ese tema. Y hay una revelación que me ha dado el Espíritu mientras preparaba la palabra, que las voy a compartir para que ustedes, juntando estas dos palabras tan fuertes, ustedes reciban una revelación de por qué se bautiza en el nombre de Jesucristo y por qué también está escrito que se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero acá venimos viendo el enfoque en el bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Colosenses 3:17 dice: todo lo que se haga de hecho de palabra tiene que ser hecho en el nombre de Yeshua, de Cristo Jesús. ¿Cuál es el beneficio que recibimos a través del bautismo en el nombre de Jesucristo? En Romanos capítulo exactamente 6, versículo 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice. Observen que esta palabra nos lleva rápidamente a Gálatas capítulo 2, versículo 20, que es muy conocido, donde dice: con Cristo Jesús estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Una invitación a crucificar la carne. Jesucristo crucifica la carne del pecado. Y vemos que en Romanos 6, versículo ya 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, una vida nueva a través del bautismo. Pero vemos que la palabra dice: a fin de que como Cristo resucitó de la muerte para la gloria del Padre. Y Jesucristo en Juan 17, cuando ora por todos sus discípulos, en el versículo 5 ora por él mismo, en Juan 17, diciendo: Padre, devuélveme la gloria que tenía junto a ti antes que hayas creado el mundo. Entonces vemos que todo está unido en piezas espirituales muy importantes. Ahora yo les voy a compartir la revelación. La revelación que me ha dado el Espíritu Santo de Dios en estos dos textos bíblicos tan discutidos en los libros, en teología. Cuando yo estudié teología bíblica y cuando estudié en distintos lugares, en un lugar específico, luego tengo un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, que es quien revela lo que está escrito en la Biblia. Sin el Espíritu Santo de Dios no puedo interpretar lo que está escrito, por más que sea teólogo. Voy a juntar las dos piezas, y cuando junté las dos piezas le pregunté al Señor: quiero la respuesta, por favor, para darle a los hijos espirituales que me escuchan, para que puedan entender y se acaben las discusiones teológicas. En Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 38 dice: Pedro dijo: arrepentido y bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Entonces muchas iglesias dicen: bueno, yo bautizo en el nombre de Jesucristo solamente. Y otros dicen: no, yo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La pregunta es: ¿cómo te bautizaron? Ah, ahí está el tema. Entonces, para ejecutar e implementar un bautismo, por eso el título de hoy es el bautizado tiene que tener un conocimiento de cómo tiene que ser bautizado. Y el mismo líder, ya sea pastor o cualquiera de los ministerios que está cumpliendo para llevar adelante esa iglesia, tiene que tener un conocimiento, porque Juan 6:39 dice: el ciego que guía a otro ciego caerán junto al mismo pozo. Pero el versículo 40 de Lucas 6 ya nos dice que si nos dejamos instruir, no vamos a parecer al maestro. Y acá dice que vamos a ser revestidos en el bautismo, en Gálatas 3, del Maestro, que es Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la revelación en estos dos pasajes? Yo al Espíritu Santo le pregunté: ¿cuál es la revelación? Digo: Padre, no entiendo, ¿cómo tengo que bautizar? Y el Espíritu mío me dice: muchos leen, pero no ven lo que está escrito. O sea, la revelación está en la misma Escritura. ¿Cómo que en la misma Escritura? Claro, porque en Mateo capítulo 28, versículo 19, lo vamos a leer y lo vamos a revelar, y ya está revelada la palabra. El tema es que no escudriñamos. No se olviden que Juan 5:39 dice: escudriñar las Escrituras, porque en ellas hablan de mí y en ella está la salvación. Entonces dice la palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es la revelación acá? Que cuando se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, es para la persona que quiere discipulado. Es decir, para la persona que va a trabajar para Dios. Porque dice, claro, para ser discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, ya en Hechos 2:38 dice: Pedro dijo: arrepentíos y bautizados cada uno de vosotros para perdón de pecado. Acá ya no dice para discípulo, dice para perdón de pecado. Entonces ustedes dirán: pero pastor, ¿y entonces cómo me tengo que bautizar? Como lo dice la palabra. Todo tiene que ser hecho en el nombre de Cristo Jesús. Porque Él le dijo en Juan 14, ya en el versículo 7, 8, 9 y 10, Él dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, al nombrar a Jesús, está nombrando al Padre. O sea, Él es Yahweh, Él es Yeshua, Él es el gran yo soy. Entonces vemos acá que cuando uno va a bautizar, bautiza en el nombre de Cristo Jesús para perdón de pecado.
y rápidamente se sumerge diciendo, vas a ser discípulo del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. O sea que todos somos llamados a un discipulado. ¿Dónde lo aclara? En Juan 15, versículo 8, aclara el por qué somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Porque dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis muchos frutos y que seáis mis discípulos. Por eso en el versículo 5 dice, separado de mí nada puedes hacer, porque Él es la vid y nosotros somos los frutos para discipulado. Ahora, ¿por qué? Entonces Pedro bautizó en el nombre de Jesucristo. Porque en Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. O sea que siempre tiene aquí la mención de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y él mismo dijo en su palabra, en Juan 14, el versículo 13 y 14 de Juan 14, y todo lo que hagan, y todo lo que pidan, dice, pidan a mi Padre en mi nombre, o sea, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la revelación de lo que estoy hablando? Simple. El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios es para discipulado. El bautismo normal para una oveja normal es para perdón de pecado, y está claro, arrepentido para perdón de pecado y bautizó a cada uno. Bien, resulta que todos somos llamados a un discipulado. Somos llamados a ser discipulados. De alguna forma, una vez bautizados, tenemos que trabajar para Dios sí o sí. O sea, no podemos perder el tiempo. Entonces, vemos que para bautizar se implementan los dos textos bíblicos para que sea un bautismo al 100% bíblico. Ahora viene otro mensaje más referido a este tema, pero referente al Jesucristo. Jesucristo, muchos dicen, pero Jesucristo se bautizó a los 30 años. Y acá viene el tema más fuerte. Porque muchos dicen el por qué, pero ahora voy a explicar por qué y el tema también, cómo se tiene que bautizar y qué edad tenés que tener para bautizarte. Bien, en Mateo capítulo 28, versículo 19, dice, y acá viene el ministerio cuando él empieza a trabajar. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo dice la palabra, y lo hemos leído recién. Ahora en Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que cielos fueron abiertos. En el bautismo que va a suceder, los cielos se abren. Y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía en forma de paloma y venía sobre él. ¿A quién estamos viendo acá? Número 1, al Espíritu Santo de Dios. Número 2, y hubo una gran voz en los cielos. La voz es del Padre. ¿A quién estamos viendo acá en acción? Al Padre. Que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿A quién estamos viendo acá? Al Hijo. Por lo tanto, cuando Jesús bautizado se ve al Padre, al Espíritu Santo y al Hijo. Y ahí se cumple Mateo 28 y 19. Por tanto, y ese discípulo bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque al ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, automáticamente con ese bautismo pasamos a ser hijos de Dios. Por eso dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por eso en Romanos capítulo 8, si leemos todo el contexto del 15 al 16, pues yo voy a leer el 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiere decir que a través del bautismo pasamos a ser hijos de Dios. Se manifiesta, los cielos se abren, el Espíritu Santo se derrama en la persona. Por eso hemos visto que en Hechos 2:38 dice, bautizó para perdón de pecado y se lleno del Espíritu Santo de Dios. Ahora, viene la pregunta más clave y la más difícil, la más discutida en los libros teológicos, como también en YouTube y en todas las redes sociales. Pero esto va a quedar registrado en YouTube justamente para que todos formen parte de una enseñanza y aquellos que estuvieron en ignorancia puedan aprender, etcétera, etcétera. Entonces, ¿pueden los niños ser bautizados? Acá hemos visto que Jesucristo se bautizó a los 30 años. Ahora, ¿pueden los niños ser bautizados? ¿Qué nos dice la Biblia? Vean un ejemplo de lo que dice el Google y lo que dice YouTube, y hay que tener mucho cuidado. Nuestra iglesia a la cual pertenecemos, la evangelista, dice, un bebé no puede ser bautizado porque no tiene pecado. Así dice el número 1 en las redes sociales. Esto enseña la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Dicen que los niños no tienen pecado. Número 2, Jesús fue presentado, no fue bautizado. Número 3, Jesús, al ser bautizado, se bautizó a los 30 años. Entonces muchos bautizan recién a la edad de 30 años porque Jesús se bautizó a los 30 años. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a darle la revelación escrita de todas estas preguntas que acabo de decir. La número 1 fue, ¿un bebé tiene pecado? Y muchos dicen que no, porque le enseñaron que no. Y nuestro hermano evangélico dice que no nacen con pecado. Bueno, vamos a ver entonces qué nos dice la Escritura. La respuesta está en Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3
Voy a leer el versículo 23. Anoten en Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si Dios y la Escritura dice que todos nacen bajo pecado, ¿por qué puedo decir que un bebé no tiene pecado? Ahora, ¿dónde está la otra respuesta? Que sí nacen los bebés con pecado. En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, puesto que todos pecaron. Como todos, los bebés también. No es que los bebés pecaron mintiendo o haciendo algo malo, no. Se llama pecado original, el pecado adánico, el pecado de la carne. Eso es lo que no logran entender mucho. Entonces, ¿un bebé nace con pecado, pastor? Sí, lo dice la Biblia, Romanos 3:23 y Romanos 5:12, si lo quieren leer hasta el 21. Pero ¿qué vemos ya en Romanos capítulo 3:23? Ahí ya nos dice que la paga de pecado es muerte, pero Cristo nos ha redimido. Esa es la ventaja. Pero Cristo quiere que nos acerquemos a Él para ser redimidos. Ahora, vemos el punto número 2. Ya hemos visto que bíblicamente sí nacen con pecado los bebés, pero se llaman pecado original. El número 2 dice que Jesucristo fue presentado, y es una gran verdad. Pero ¿por qué fue presentado? Y muchos líderes de la Biblia, cuando a todos los bebés no los bautizan, sino que los presentamos ante Dios. Pero vamos a ver la revelación de la palabra, por qué fue presentado Jesucristo y no bautizado. ¿Dónde está la respuesta de este texto bíblico? Vamos a ver, la respuesta está primeramente, tengo que leer Lucas capítulo 2, versículo 21, y luego Génesis capítulo 17, versículo 10 al 12. Entonces vamos a ver qué nos dice primeramente Lucas capítulo 2, 21, dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido en María. Presten atención acá. Jesucristo a los 8 días de haber nacido no es bautizado, es llevado para ser circuncidado. ¿Por qué fue circuncidado Jesucristo y presentado y no bautizado? Porque en Génesis capítulo 17, el versículo 10 al 12 dice: este es mi pacto que guardarán entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Se le circuncidaba a los bebés. Y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de la edad de 8 días, a los 8 días de haber nacido, será circuncidado todo varón. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo entonces cuando Jesucristo fue circuncidado? Lo que estaba haciendo Jesucristo es lo que nos dice la palabra del Señor en Mateo 5:17. Ahí dice: no penséis que he venido para anular la ley, abrogar. No he venido a anular la ley ni los profetas, sino que he venido para cumplir. Entonces Jesucristo, ¿por qué entonces circuncidado y no bautizado? Porque Él tenía que cumplir. Ustedes vieron que cuando el Juan Bautista lo quería bautizar, no lo que hizo, dice Juan el Bautista, sino que él dijo que no era digno de atar y desatar la sandalia del Señor. Pero Jesús dijo: no, me tenés que bautizar para que se cumpla la Escritura. Entonces Él viene a hacer cumplir la Escritura y cumplir la ley. Pero cumplida la ley es como cumplido la Pascua. Se acabó la Pascua, porque la Pascua es Cristo, es crucificado el Cordero. Entonces Él empieza a cumplir y hace nuevas todas las cosas. Hemos visto que dice el primer pacto con circuncisión. Pero vemos que luego Jesucristo, en la Santa Cena, dice: este es mi sangre del nuevo pacto, en Mateo 26. Entonces vemos que hay un nuevo pacto y hay un nuevo orden y un nuevo mandamiento. Entonces, si lo vamos a presentar a los bebés en el altar, hay que circuncidarlo. Porque el tema de la presentación era el antiguo pacto. Pero eso no quiere decir que no se presente. Hoy en día se presenta a una persona de 80 años o a un bebé, lo presentamos. Porque a todos hay que presentarlo ante Dios para salvación y hay que bautizarlo. Pero, ¿es bíblico bautizar a los niños? No. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. En ningún lado en la Biblia se muestra a un bebé siendo bautizado. No existe un texto bíblico en donde un bebé está siendo bautizado. Pero ¿qué nos dice la Biblia referente de tema? Lo vamos a ver ahora. Vemos el paso número 3. En el paso número 3 dice que Jesucristo fue bautizado a los 30 años. Por lo tanto, si fue bautizado a los 30 años, muchos se bautizan a los 30, no puede ser bautizado alguien antes de los 30 años. Otro error más. ¿Por qué fue bautizado a los 30 años Jesucristo? La respuesta está en Números capítulo 4, versículo 30 y en Lucas capítulo 3, versículo 23. Lo voy a leer para que no quede ninguna duda al respecto. Dice en Números capítulo 4, versículo 30. Desde la edad de 30 años arriba hasta la edad de 50 años los contarás. Esto es en Números, porque está haciendo un censo a la tribu levítica que estaba en el sacerdocio. Todos los que entran en la
compañía para servir en el tabernáculo de reunión. O sea, todo lo que iban a servir a Dios, sí o sí, todo judío que va a empezar levita a servir a Dios, o cualquier dominación para servir a Dios, tenía que tener 30 años si no podía servir. Y Jesucristo, ¿dónde está la respuesta? En Lucas capítulo 3, versículo 23 dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era de 30 años. Entonces, ¿a qué edad comenzó el ministerio de Cristo Jesús? A los 30 años. ¿Por qué no empezó a los 28? ¿Por qué no empezó a los 29? ¿Por qué no empezó a los 15? ¿Por qué no empezó a los 12? Porque Él vino a cumplir la ley, no a anular la ley. Era un mandamiento de la ley que todos tenían que empezar a trabajar a los 30 años. Entonces, como su ministerio iba a empezar a los 30 años, Él cuando apenas cumplió los 30 años, se acercó a Juan y se bautizó y empieza su ministerio. Y por el mismo espíritu que recibió, vemos luego en Mateo 4, como en Lucas 4, fue llevado por el espíritu al desierto a ser tentado por Satanás. Ahora, ¿cuál es la revelación si son o no son bautizados entonces, pastor, los niños? ¿Está escrito en la Biblia? Claro que sí, lo voy a dar. En el mismo capítulo de Hechos, capítulo 2, versículo 38, el problema es que todos leemos Hechos 2, 38, o leemos Hechos 16, 31 y no leemos el contexto. Ahora voy a leer con contexto. Hechos capítulo 2, versículo 38 al 39 hay que leer. Dice, pero le dijo, arrepentido, bautizó cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que se recibe? El don del Espíritu Santo de Dios. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Para quién este beneficio? Lo aclara el versículo 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. ¿Para quién es la promesa del bautismo para que reciban el Espíritu Santo? Para vosotros. Es como yo en este momento pongo un matrimonio. Le digo, ¿ustedes quieren ser bautizados? Me dicen que sí. Bueno, la promesa del bautismo para que reciban el Espíritu Santo es para vos. Ahora te hago una pregunta. ¿Vos tenés hijos? Y te dices, sí, tengo un hijo de 10 años, de 15, tengo incluso un bebé. Y bueno, pero acá dice que la promesa es para vos y para tus hijos. Porque no puedo dejar a los hijos de lado. Porque Jesucristo dijo, dejad a los niños, venid a mí. No impidáis. Entonces, la iglesia evangélica, nuestros hermanos, a quien yo pertenezco también, dejamos de lado por una falta de conocimiento a los niños. Acá el versículo 39 es claro, porque la promesa del bautismo para recibir el Espíritu Santo es para vosotros, los grandes, y para tus hijos, dice. Ahora, ¿dónde lo aclara y lo confirma fehacientemente la Escritura? En Hechos capítulo 16. En el versículo 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Este versículo lo decimos todo el tiempo. Y acá vemos a este carcelero que se estaba por matar, el contexto, pero ellos le dijeron que no lo haga, pero también le dijeron, él dijo, ¿qué tengo que hacer? Ellos dijeron, tienes que arrepentirte. Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, le dice. Muchos se acercan a la iglesia y le dicen, cree en Cristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero ahora vemos el contexto en los versículos 32 y en el 33 de la revelación si se bautizan o no los niños. ¿Por qué? Porque el 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿A quién le hablaron? A todos. Pero alguien dirá, pero los niños no escuchan, no entienden. Claro que no, pero ahora van a entender algo. Cuando eran circuncidados los 8 días tampoco entendía, pero sin embargo, como el Padre tenía conocimiento, lo tenía que hacer si no formaba parte del reino de Dios. Entonces, ¿qué es el bautismo? Es para formar parte del reino de Dios. Ahora van a ver y lo vamos a ver más adelante. En el versículo 33 está la respuesta y dice, y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Entonces, si Hechos 16:31 dice, cree en Cristo Jesús y serás salvo tú en tu casa, el versículo 33 dice, y enseguida se bautizó él y todos los de su casa. Quiere decir que si había grande, chico, 80, 90 o bebé de pecho, etcétera, tenían que ser bautizados. Está clarito. Ahora lo leo completo a los dos textos. Hechos 2:38 dice, Pedro le dijo, arrepentido y bautizó cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado, para recibir el don del Espíritu Santo de Dios, porque la promesa es para vos y para tus hijos. Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en Cristo Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Versículo 33, y enseguida se bautizaron ellos y toda tu casa. No puedo dejar de lado a nadie si alguien está en mi casa. Ahora, ¿qué dice el Proverbio? Capítulo 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su camino, y Jesucristo es el camino. Instruye al niño en su camino, y Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Y qué palabra? Ahora, prestemos atención acá. En Joel, capítulo 2, versículo 16 dice, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, o sea, a los viejos, congregaos a los niños y a los que maman. ¿Qué está diciendo la palabra acá? Que Dios quiere que estemos congregados tanto los grandes, los chicos, los maestros, los no maestros, los niños e incluso los que maman pecho. Anoten bien, Joel capítulo 2, versículo 16, que va de la mano
con lo que hemos leído en Hechos 2, versículos 38 al 39 y Hechos 16, de 31 al 33. Por lo tanto, todas las Sagradas Escrituras me llevan a que si yo soy coherente y tengo 2 dedos de frente y por lo menos 3 dedos de conocimiento bíblico, ser salvo tú y toda tu casa tiene que sí o sí ser presentado a través del bautismo, tanto el anciano como el niño, etcétera, etcétera, y todo queda registrado en la Biblia. Entonces, ¿qué dijo Jesucristo referente a esto? En Marcos 10, versículos 3 y 14. Acá se enoja Jesucristo y dijo, y le presentaron niños para que le tocaran, y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Ustedes vieron que la Biblia te está enseñando que los mismos hombres de Dios no querían que se presenten niños. Y eso está pasando en este tiempo. No, los niños no, los niños no. Entonces dice la palabra, viendo Jesús, se indignó. Jesús estaba muy enojado, por eso me dio esta palabra, para que enseñe, va a quedar en YouTube. Jesús está muy enojado porque no se está haciendo lo que dice la Biblia, sino que se está haciendo el libro de un maestro, de los primeros pastores que se le dio la gana de decir hagamos esto, y resulta que no está escrito en la Biblia, como el tema de la Santa Cena, el primer domingo de cada mes, no está escrito en ningún lado, es el primer día de la semana, Hechos 27. Entonces vemos que hay una doctrina falsa. En la Iglesia Católica hacen un mal bautismo. ¿Por qué? Porque la palabra bautismo significa sumergir, y ahí a los niños le echan agüita en la cabeza. Eso no es un bautismo al 100% bíblico. Entonces también está mal. Pero también vemos en esta iglesia evangélica que también hace mal al no hacer formar parte del reino de Dios a los niños, porque según ellos dicen que no tienen pecado. Y acá la Biblia me dice en Romanos 3:20 que sí, todos nacen bajo pecado. Entonces Jesucristo, viendo esto, se indignó. Quiere decir que se enoja con los discípulos, como está enojado en este tiempo, y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero ¿qué dice? Dejad, venid a mí. Y Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación es ¿para quién? Para que todos aquellos que se acercan al Señor. O sea, vos te acercas a Dios y sos salvo y recibís la bendición, y tu familia y tus hijos. Pero si no te acercas y si nunca llevas a tu hijo a la salvación, nunca va a ser salvo, porque nace bajo pecado y tiene que formar parte del reino de Dios. ¿De qué forma? En Juan 3, versículo 5, le dice a Nicodemo, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, si alguien dice, un bebé no nace con pecado, Jesús te dice, no, nació de la carne, nació engendrado por hombre y hembra, por varón y hembra, por lo tanto nace bajo pecado. Pero tiene que nacer del agua y del Espíritu, que decía, a través del bautismo, para que reciba el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué vemos acá? Que hay muchas equivocaciones. Vemos un ejemplo muy claro en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8, cuando Jesús le dice en Juan 3, 5, nacer del agua y del Espíritu, vemos que en Primera de Juan 5, 8, ahí dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu, el agua, y había que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, ¿cuál es el elemento más utilizado bíblicamente que tiene que utilizar un pastor? El agua. El agua es utilizado para el bautismo, el agua hemos visto que en la boda de Caná lo convierte en vino, hemos visto que todo lo que se hace con agua, incluso hay una enseñanza que yo doy en la iglesia, que yo la voy a dar en la radio si Dios lo permite, en donde está la revelación de todo lo que Él hace a través del agua. Por eso vemos a Naamán en el Antiguo Testamento, al leproso, que se sumergió 7 veces en el Jordán y fue limpio de lepra. Entonces Dios utiliza el agua, pero es un tema espiritual y hay que saberlo usar con un contexto y un estudio bíblico. Ahora, ¿qué dice acá la palabra en 1 Juan 5:7? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Pero ¿quién trabaja en la tierra? Dice el Señor, los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Pero para eso hay que interpretar el por qué dice el Espíritu, el agua y la sangre. Pero acá vemos el por qué hay que bautizarse para nacer de nuevo. Pero ¿qué es lo que nos dice Juan 3 exactamente, versículo 5? Ahí dice que hay que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué hace el bautismo? Te hace entrar. No es que sos salvo. Entrar con una parte. Ahí tenés que cuidar eso. Tenés que cuidar. Entonces, pastor, pero si yo presento a un hijo y es bautizado, claro, y después, ¿qué tiene que hacer? Confesar a Cristo con su boca. Porque puede decir, bueno, Romanos 10 dice, si confesar con tu boca serás salvo. Pero ahí no dice para formar parte, ahí dice para ser salvo. El bautismo no dice que es para ser salvo, ahí dice para formar parte del reino de Dios. Entonces, tenemos que formar parte, pero luego tenemos que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Por eso introducimos al niño en su niñez, para que luego, ¿qué? Lo confiese a Cristo cuando empiece a hablar. Lo primero que hay que enseñarle a un bebé cuando empieza a hablar, no a decirle,
papá, quiero auto, quiero casa, quiero juguete. Hay que enseñarle a decir, acepto a Cristo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Esas son las primeras palabras que tiene que aprender todo ser humano para que Satanás no se adueñe de nuestros hijos, etcétera, etcétera. El problema está en nosotros. Por eso es que en Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento y la maldición cayó sobre la descendencia de los hijos. Entonces por eso vemos que muchos hijos, que mayormente los hijos de los pastorales, ustedes observen todos los hijos de los pastorales, yo tengo muchos amigos, los hijos uno peor que otro, muy se apartan del camino, andan por ahí. ¿Por qué? Porque se apartan, pero si lo instruimos, un niño no se apartará nunca. El bautismo es para que forme parte y ya está marcado y recibe el Espíritu Santo de Dios. Y muchos esperan, se vuelven grandes, se vuelven viejos como Nicodemo para ser bautizados. Y eso es un error de mala interpretación. Entonces, la palabra bautismo significa sumergir. Sumergir hace referencia a como un primer sacramento de purificación, es un inicio de un cristiano. El inicio de un cristiano es a través del bautismo. Ahora, hemos visto la importancia de ser bautizado vos y toda tu casa. ¿Y por qué los niños? Jesús te manda a ser un niño. Jesús le dijo a Nicodemo que se tenía que volver como un niño. ¿Por qué? Porque en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice, desead como un niño recién nacido. ¿Cómo qué? ¿Como un niño recién nacido? Ah, mira vos. No, recién nacidos los bebés no pueden estar en la iglesia en ninguna área. No, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. O sea, Nicodemo era un hombre maestro de la ley, de la palabra, y no entendía estas cosas porque no lo había recibido el Espíritu. Pero rápidamente Jesús lo manda a que se convierta en un niño. O sea, tenía que nacer de nuevo siendo viejo. Por eso le dice, pero lo voy a leer como dice exactamente. Juan 3, versículos 3 al 5 dice, respondió Nicodemo y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera, le dice Jesucristo a Nicodemo, el que no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso volver por segunda vez al vientre de su madre para nacer? Y ahí Jesús le dice, mira, Nicodemo, tenés que nacer del agua del Espíritu para entrar. Ahora, hemos visto que el hermano pastor, mis hermanos dicen, no, los nenes no tienen pecado. Ahora, en Juan capítulo 1, versículos 2 y 13 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Un bebé, ¿cómo nace? ¿Con voluntad de qué? De varón. ¿Con voluntad de qué? De carne, con voluntad de hembra. Pero los que nacen de Dios son nacidos de Dios a través de la presentación en el bautismo, sumergidos por las aguas, como nos manda las Sagradas Escrituras. Queridos hermanos, como dice Jesucristo, el que tenga oído para oír, que oiga, y todo queda registrado en YouTube. Para terminar, yo voy a ir dándole el beneficio del bautismo. Quiere decir que ustedes van a aprender en qué son beneficiados. Yo voy a orar a través de la palabra con Marcos capítulo 16, en donde la misma palabra nos dice en el versículo 15 al 18. Y él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Yo de la radio lo estoy predicando a todo y a donde el Señor me mande. Y dice la palabra, el que creyere y fuese bautizado será salvo. El título del estudio bíblico de hoy es el bautizado. ¿Qué va a pasar con el bautizado? Va a ser salvo. Todos. No impidas que sea bautizada tu casa, como dice la Escritura, porque la promesa es para vos y para tus hijos, dice Hechos 2:39. Y luego, ¿cuál es el beneficio que recibimos a través del bautismo? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Yo estoy hablando un nuevo lenguaje. Del bautismo y a la presencia del Espíritu, mi nuevo lenguaje es espiritual, hablar de la palabra de Dios. Y hay un lenguaje espiritual que es un misterio, que lo aclara Pablo en 1 Corintios capítulo 14, en donde habla que el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, porque el misterio habla con Dios. Entonces hay un nuevo lenguaje espiritual para hablar. Y dice, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y los enfermos se sanarán. Queridos hermanos, la palabra es viva y eficaz. Pondremos las manos sobre los enfermos y se sanarán. O sea que el beneficio de formar parte del reino de Dios es justamente la base. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido. Y Cristo era un hombre
que trabajaba para el Padre, un hombre que hacía el bien y sanaba enfermos. Somos invitados a trabajar para Dios. Así que ya todos están invitados a ese bautismo espiritual que Dios quiere que hagamos. Padre, yo te pido en el nombre de Yeshua Cristo Jesús, que a través de esta enseñanza le des sabiduría a todos para que hagamos lo que tú nos mandaste a hacer bíblicamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo le voy a poner el sello, Padre, a esta enseñanza para que se cumpla todo lo que hemos pedido. Y ustedes que están del otro lado me acompañan diciendo: Padre eterno, me comprometo a tu escritura, me comprometo a ser salvo yo y toda mi casa, a no dejar a mis hijos de lado, sino a hacerlos formar parte del reino de Dios, naciendo del agua y del Espíritu Santo de Dios. Alguien dijo: Padre, enséñanos a orar, porque Jesús dijo: y todo lo que pidan el Padre en mi nombre yo les daré. Pero Jesús dijo: vosotros oraréis así. Pero alguien le dijo: enséñanos a orar. Vemos que la Sagrada Escritura, y siempre lo digo, que en Mateo 6, 7 dice que no oremos como los gentiles. Los gentiles éramos nosotros que no usamos texto bíblico, no los escucho. Pero si oramos no como gentiles, sino como cristianos, ya transformados, entonces el Padre nos escucha y nos bendice. Mateo 6, del 9 al 13, Él nos enseñó, para que se cumpla todo lo que he hablado, dice: Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. Gracias por darnos el pan nuestro de cada día. Gracias por perdonar nuestros pecados y enseñarnos a perdonar a aquellos que nos ofenden. Te pido que nos saques y nos libres de toda tentación y de todo mal, reconociendo que tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bendecimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, ya que todas las bendiciones vienen en el nombre de Yeshua, pidiéndole a Yahweh, a nuestro Padre eterno. Él es nuestro pastor y nada nos puede faltar, porque en verdes praderas nos hace descansar y en agua de reposo los pastorearás. Confortarás nuestras almas y nos guiarás por senda de justicia por amor a tu nombre. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Tu vara y tu callado nos infundirán aliento y aderezas mesas delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Unge nuestra cabeza con aceite, nuestras copas están rebosantes. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas, y en la casa de nuestro Padre eterno moraremos por todos los siglos, con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y la familia de la fe. En esta hora te pido por toda la familia de la fe, por todos los cristianos que están escuchando, por aquellos que están en las redes sociales. Bendícelos, Padre, en el nombre de Yeshua. Sánalos y líbralos de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Yeshua. Si por primera vez estás escuchando esta palabra, di conmigo: Padre, me arrepiento por haber pecado contra ti y acepto a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Te pido, me inscribas en el libro de la vida. Yo recibo en mi corazón a Cristo. Quiero ser salvo yo y toda mi casa. En el nombre de Yeshua, amén. Acércate a una iglesia y acerca a toda tu casa, como dice la Escritura en Hechos 16, 31 al 33. Lleva a tu familia y bautiza a tu familia, bautizate para formar parte del reino de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, todos los que están del otro lado, yo les bendigo, y estamos desde acá de la radio compartiendo a través de estas enseñanzas y bendiciendo a todos aquellos que quieren formar parte de Dios y que quieren recibir estas grandes bendiciones. Muy bien, soy el pastor Ángel Ferreira, y como siempre digo, junto a mi querida esposa Melanie, desde Buenos Aires, Argentina, estuvimos compartiendo este estudio bíblico, El Bautizado. Hay que compartir, hay que suscribirse, que sea de muchas bendiciones, ¿sí? Como siempre les digo, el Proverbio 15 nos dice que la respuesta blanda apacigua la rencilla. Jesús dijo: la paz os dejo, la paz os doy. Así que la paz del Señor esté con todos vosotros. Como siempre les digo, ¿están preparados para más? Nosotros vamos a ir rápidamente a una cortina musical. Solamente una cortina, me quedan 10 minutos y voy a estar saludando a aquellos que me mandaron un mensaje de texto. Suscríbete a nuestro canal. Shalom, bendecida vida para todos. Y una bendición a mi esposa que nos está viendo también, que está ahí cuidando a nuestros bebés de su pancita. Así que ya le bendigo. Amén. Y a todos vosotros que están del otro lado. Cortamos un segundo, continuamos con un tema musical un poquito. Bueno, queridos hermanos, les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Shalom, bendecida vida para todos. Compartan esta enseñanza. Acá mi esposa mandó, dice: Shalom, queridos hermanos, bendiciones. Les saludo, paz de Dios para todos vosotros. Compartan esta enseñanza.